Profe, ya sabiendo nosotros lo que usted nos ha enseñado en literofilosofía, podríamos hacerle una pregunta y podríamos también intervenir. Claro, yo nunca le he prohibido intervenir a mis estudiantes, al contrario, me agrada. ¿Qué quería decir? Hombre, profesor, lo que pasa es que parece que en el Palacio de Nariño, donde están los presidentes, ¿verdad, profesor? Hubo como un robo, pero ese robo en los medios de comunicación que son contrarios al Estado o al presidente actual, tienen una algarabía de gallinas culecas y por todas partes y mencionan y le piden opiniones a una tal Valencia, que quedó como una ave, un pato, yo no sé qué, una paloma, y a la otra, y hacen unas bullas. Yo creo que si, profesor, que si en una casa se pierde un celular, por supuesto que hay investigaciones, y se tratan de... Y supongamos que eso se combatió en el pasado, pero no hacían tanta bulla cuando las chuzadas del DAS, de la policía, del ejército, donde hubieron crímenes y barbaries, que terminó en una jugada de ajedrez fallida, enviando a los que estaban en el conflicto, o sea, a los que estaban como protagonistas, es decir, paramilitares y todas estas cuestiones, no hacían tanta bulla. Y eso fueron casi 10 años de chuzada, más de 10 años de chuzada entre los gobiernos, creo que uribistas y pastranistas. Y entonces en una jugada mandan allá a Estados Unidos a estos tipos creyendo que se iban a podrir bajo los sótanos de las cárceles de Estados Unidos, y resulta que el tipo está hablando. Entonces ahora, porque se perdieron, no sé, unos pesos de una sirvienta, yo creo que no sé lo que hay ahí, están formando una algarabía que ya el gobierno de... ¿Y eso por qué, profesor? Bueno, queridos estudiantes, siéntense, yo les voy a explicar, porque ustedes tampoco pueden hablar así. Cuando usted dice una paloma, usted está hablando de, creo que es una concejal, una congresista. ¿A quién invitan? A que opine. Porque hay algo que se llama crítica del Estado. Y de eso han hablado grandes pensadores como Friedrich Engel, no Engel. Engel es el de la propiedad privada y el Estado y unas cosas ahí, amigo mucho de Karl Marx. Y él habla, que es el de la fenomenología del espíritu, habla de esta cuestión de la crítica al Estado, eso es natural. Pero lo que se vicia es lo que da asco. Cómo se ensevician con unos pesos donde no ha muerto ni siquiera un ratón o un gatico. Y bueno, tienen una algarabía y unas críticas por todos los medios, especialmente los de aquí, que tienen su propio propietario. Entre esos son familias que han sido presidentes y han tenido que ver con cuestiones también engorrosas. Ellos les falla el mandar precisamente a los que están metidos en conflicto, como son los paramilitares, los mandan a que se pudran a las cárceles de Estados Unidos y ellos ahora se están reventando. Y precisamente toco esto porque cuando hablé del Frente Nacional, vimos que hay un segundo Lleras, porque hubo un primer Llera. Pero ese primer Llera, Alberto Llera, que todavía ese nombre está por ahí queriendo tener también silla presidencial, y ha fallado, toda la vez ha fallado aquí, le hicieron jugada los votos oscuros y una cantidad de cosas cuando estaban en la jerga con los mandamases de aquí. Y resulta que hubo un segundo hombre llamado Guillermo León Valencia, y este apellido todavía por ahí suena, como le dije en la clase pasada, pero que... Y se le pide opinión a una muchacha que tiene ese apellido, pero creo que es un pájaro, una ave, una cosa así, un golero, un buitre, no sé qué vaina es. El asunto es que es de los partidos contrarios y me imagino que se enceban en esto, pero ocultan los medios de comunicación y tal los crímenes que ahora los paramilitares están sacando, como estamos en Acuario, están sacando al ruedo y eran chuzadas de las instituciones y está metido el fiscal y hay un poco de gente ahí que uno a veces le da asco esa vaina. Yo casi no veo eso, pero quiero relacionar ese Valencia, León Valencia,
que fue un presidente y que era hijo de un poeta. Este fue el segundo del Frente Nacional, pero hubo un segundo, Lleras, que fue después de él, que comienza ya en el 66 al 70 y pico. Este tuvo, creo que después termina primero Alberto del Frente Nacional, después viene él, creo que del 62 al 60 y pico. Y así se iban turnando, 4 años tú, 4 años yo, para poder yo hablarle de lo que usted más o menos entienda que fue la revista Anales Franco-Alemanes, y poder nosotros entender un poquito lo que se conoce como la escuela exegésica de la normatividad, donde ya el racionalismo forma parte de la cuestión de la ley. Y es aquí cuando el significado racionalista de la exegesis afirma, y es una afirmación, racionalismo y afirmación de la verdad, y están íntimamente unidos. Por eso el racionalista se siente poseído siempre de un inextinguible optimismo intelectual. Y aquí la fe en la razón es una fe optimista, y eso es lo que va apuntando ya a un derecho más adelante, positivista y todas esas cuestiones, y por eso es que se caen y van viendo pruebas y cuestiones que ya pertenecen a los que han estudiado abogacía. Yo a dura pena puedo dar unas 12 clases de derecho teórico. Sin embargo, tengo una compañera que es abogada y ella con su tarjeta puede hacer cosas, pero el que no tiene tarjeta, por ejemplo, los grandes hombres estos que tienen, que saben a veces más que los propios que tienen tarjeta, que le llaman los tinterillos, que estudiaron bastante pero no terminaron y se convierten en ayudantes de un abogado, de una oficina. Por lo tanto, este apellido Valencia tiene la siguiente particularidad, que fue en marzo de 1962, cuando Colombia, o sea, en este segundo del Frente Nacional, después de Alberto, antes de Carlos Lleras, del cual les hablaré, que también están ahí unos hijos queriendo sentarse en la silla y bueno, perpetuar esta ignominia que viene de la guillotina de Robespierre. Tiene un rasgo sobresaliente este gobierno. Creo que para esa época nació un plebiscito que se le conoció como el plebiscito del 57, donde instauraron forma de control social y quisieron apaciguar las pasiones políticas y mecánicas establecidas por la eliminación, y querían eliminar la participación de las Fuerzas Armadas en política y la sombra militar de Rojas Pinilla en las elecciones celebradas el 18 de marzo para renovar cupos colegiados. Los candidatos bipartidistas ganaron ampliamente el oficialismo liberal. Obtuvo 1.081.000 votos, mientras que el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, recibió 601.926. Y Opina del conservatismo conquistó 794.688 votos. Mientras que Laureano cerró como adversario de Opinistas y Valencistas con 487.736, y así la Alianza Nacional Popular ANAPO, que participaba por primera vez en los comicios, contabilizó 115.587 votos. Esta Alianza Nacional Popular viene de una hija de Rojas Pinilla, y de aquí se derivan las raíces de los que están hoy en el poder. Por lo tanto, podemos decir que en la época de Guillermo León Valencia querían eliminar el Ejército Nacional, imagínate, y muchos de ellos quisieron el Congreso, y ahora cuando cualquiera, el presidente o cualquiera ahora de los modernos, te coge y te saca, por ejemplo, ahora con la cuestión de la sirvienta, te sacan a Benedetti, este man quiere acabar con el Congreso, quiere acabar con y así, por eso nace el filósofo Hegel con la crítica del Estado, en un libro muy hermoso que me leí. Este fue el autor de el fenómeno llamado espíritu, o la fenomenología del espíritu. Esto lo podemos hablar y decir porque es para esta época en que surge el asesinato de John F. Kennedy, debido al frente de transformación que se está dando, y
se conoce como el gobierno de Carlos Restrepo 1966 a 1970, y es para las épocas del año de 1963. Estamos allá con Valencia, que sucede la guerra de Vietnam y se modifican las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica por el asesinato de John F. Kennedy. Ojo, todas las cosas que suceden para que ustedes entiendan la política de ahora y de dónde viene, y por eso le hablo de la guillotina de Robespierre y los que se han sentado, Frentes Nacionales, Valencia, Lleras, todos los anteriores. Toda esa gente proviene de la guillotina de Robespierre. Y sin embargo, por eso en los anales franco-alemanes se dice que fácilmente con una bala, en cuestiones detectivescas, se puede asesinar. Y es una revista que nos trae a relación lo que nosotros conocemos como estructura en la historia política de Alemania de la primera mitad del siglo XIX. Y esta revista se conoció en alemán como Deutsche Französische Jahrbuch, que significa Anales Franco-Alemanes, y constituyen una etapa de suma importancia de los continuadores de todo un movimiento filosófico y político que a partir del liberalismo radical tiende a superar no solo los planteamientos más progresistas en el campo de la burguesía, sino también las concepciones más avanzadas del socialismo europeo de su tiempo, para confluir en el comunismo ya germinado. Dichos anales representan en la vida de sus dos colaboradores más importantes un momento decisivo en el proceso de clarificación interior. Eso está hablando aquí, todas las experiencias periodísticas y todas esas cosas de los años de 1842 al 43, de la famosa Gaceta alemana llamada Renana y otros periódicos y revistas democráticas que iban a desembocar para el primero en un examen, o primeramente en un examen detallado de la realidad obrera inglesa y por lo tanto europea, y para el segundo en el estudio profundo de los temas filosóficos de esas culturas. Y de esa manera nosotros podemos entender un poco cómo se va surgiendo el derecho en aquellas cuestiones y cómo llega a nosotros, y por eso podremos ahora sí hablar de este Gerard Restrepo, donde él, en el discurso y en la práctica, el presidente Carlos Gerard Restrepo se mostró como modernizador del fundacionamiento y de los fundamentos de las instituciones estatales capitalistas, y en este contexto se entiende un afán por crear los instrumentos que dinamizarán el mercado interno e hicieron posible una adecuada y rápida inserción del país en la economía mundial, dejando atrás el ya, para entonces obsoleto, modelo de sustitución, importaciones, y promoviendo el de promoción de exportaciones y el decreto ley conocido como 444, que cumplió con todos estos objetivos. Y así con el Frente Nacional, pues se veía en el discurso de Carlos Gerard Restrepo una posibilidad de cambio político institucional. Por eso que en julio de 1967 se produjo el hecho que se conocía de antemano como la adhesión del MRL al gobierno de Carlos Gerard Restrepo y al Frente Nacional. Una reducida, pues podemos decir, fracción de ese movimiento continuó en la oposición y creó el famoso MRL del pueblo, pero su disolución fue asunto de meses. De aquí que la importancia del movimiento revolucionario liberal, liderado por Alfonso López Michel, se radicaba en que se oponía al Frente Nacional desde el interior mismo del liberalismo, y su debilidad se encontraba en hablar a nombre del liberalismo, lo que en abril de 1963 en la calle, que era órgano del MRL, Álvaro Uribe Rueda, dirigente de la línea dura de ese movimiento, había cuestionado pidiendo que se definiera la orientación del MRL, reformista o revolucionario. Esa era la pregunta que ellos le hacían en las interrogaciones.
y de allí que su existencia dependía no de su propia fortaleza, sino de las fallas del Frente Nacional. Era una cuestión que venía coja y que era nacida de las entrañas mismas de las cuestiones provenientes de la guillotina de Robespierre, con sus normas, con sus leyes, con su racionalismo y con sus cuestiones estructurales y sus diferentes cuestiones que se movían allá en Europa, entre eso las revistas que hablaban y combatían todas estas cuestiones que se conocieron como anales franco-alemanes en Renana. Y por lo tanto, queridos estudiantes, podemos así dar respuesta a esa pregunta, y me gusta que como litero filósofo sepan distinguir y sepan ser verídicos y estar siempre al lado de la verdad. No cacarear como gallinas culecas por un robo y echarle arena a la mierda del gato cuando han visto crímenes de miles, sencillamente porque somos fanáticos de un partido político, o sencillamente porque pertenecemos a un partido político, o sencillamente porque me van a dar un puestecito de corbata, o por haber puesto unos votos. Y por eso es que esta política colombiana está tan podrida y desprestigiada en el mundo. Pero los sistemas económicos continúan y los sistemas económicos duran siglos, siglos. Los partidos políticos nacen y desaparecen como las estrellas fugaces que se caen solas cuando ya no se pueden sostener. Continuaremos en la próxima.